Bien, qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros en su programa Con Salud. La gente que nos está siguiendo por la radio, bienvenida a través de Suyapa FM Estéreo 102.1 por YouTube y por nuestro canal Suyapa TV. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Suani Zaguirre. Bueno, bienvenido Warren Ochoa, licenciado, Un gusto psicólogo. estar aquí. Un gusto estar aquí nuevamente en Suyapa Medios y pues hablar de estos temas tan importantes y podernos educar, poder compartir, poder tener esta tertulia que nos hace crecer. Sí. Y que pues siempre tenemos retroalimentación de parte de los radioescuchas, de la teleaudiencia. Te dicen, Warren, tal pregunta. Sí, a propósito, estaba hablando de tal tema la vez pasada, yo tengo una consulta. Entonces sí es importante que pues nos eduquemos, ya que tenemos pues tanto mal uso en muchos medios de comunicación, que más yo creo que deforman, en realidad, más creo que deforman y no educan a la población, no nos hacen crecer. Bien, vamos a hablar de un tema que es un tema bastante fuerte para muchos, incluso hay gente que no le gusta que lo toquen. He escuchado profesionales que aseguran que entre más uno habla de esto, más ocurren las tendencias. Estamos hablando del suicidio. Llama la atención, Warren, que esto no se limita a una persona de un X o Y estrato social, de una u otra edad. Incluso personas profesionales, ¿verdad?, que de repente están en el auge de su carrera o en su economía muy bien, logran llevar a cabo una tendencia que venía presentándose, o de repente estaba muy bien y toma la fatal decisión de quitarse la vida. Pero ¿qué lleva a una persona a esto? Incluso le comentaba antes de comenzar el programa que días atrás leía de un pastor, o sea, una persona que guía espiritualmente y orienta en una mejor vida a otros, tomó la fatal decisión de quitarse la vida, no solamente él, también llevarse de encuentro a su familia. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona para llegar a esto? Bien, cuando estamos hablando del tema del suicidio, tenemos que aclarar que, aunque es algo que no es normal en el sentido estadístico, no es normal, porque cuando hablamos de estadística, hablamos de tendencia central, que es a lo que la mayoría de las personas tiende, pero es esperado, es algo que va a suceder. Por ejemplo, podemos pensar que hay un peso promedio que la mayoría de las personas van a tener. Hay algo normal, pero van a haber personas que van a tener sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 u obesidad mórbida. Una persona que pesa 500 kilogramos o más. Eso es algo muy extraño, pero pasa. Y también podemos tener personas en condiciones de peso muy por debajo de su índice de masa corporal. Alguien que tiene un índice de masa corporal de 12. El índice de masa corporal normal anda arriba de los 18 y abajo de los 25. Y en pantalla podemos ver precisamente algunas estadísticas. Cerca de 800,000 personas cometen suicidio anualmente. O sea, esto es esperado. Si consideramos que la población mundial anda por encima de los 7.500.000, entonces eso de esos 800,000 suicidios en todo el mundo, estamos hablando no de un 1%, si un 1% de la población se suicidara anualmente, en poca cantidad de años, un poco más de 100 años, la población mundial desaparecería. O sea, unos cientos de años, la población mundial, si 1% anual se suicidara. ¿Todavía se considera un porcentaje bajo? 1% sería dramático, sería grave. No es ni siquiera una milésima parte, no es una de cada 1,000 personas, sino que es alrededor de una de cada 10,000 personas que tiene estos factores de riesgo particulares que los llevan a suicidarse. Entonces, poblaciones de riesgo particulares podemos pensar que son personas que pueden ser algunas veces adolescentes o personas que tienen alguna enfermedad crónica, que están en tercera edad, o personas que también tienen el trastorno o algún trastorno del estado de ánimo, que puede ser distimia, ciclotimia, bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2, o que pueden tener pues también un trastorno depresivo mayor, que es, por cierto, el
el principal factor comórbido o principal factor de riesgo en relación a la conducta suicida. O sea, anualmente, de acuerdo a los registros, cerca de 300 millones de personas al año padecen depresión. 300 millones de personas, de los más de 7.000 personas en el mundo, padecen depresión, un trastorno depresivo mayor, que es un trastorno de tipo bioquímico. No es simplemente, ay, que a esta persona le gusta ver la situación negativa, que esta persona es como bien, es una persona... Hay una enfermedad. Hay una enfermedad, que hay alteraciones en los niveles serotonérgicos, en los niveles dopaminérgicos, que son de neurotransmisores en el cuerpo, que puede haber alteraciones incluso hormonales en el sistema endocrino, en el sistema nervioso. Pues los medios de comunicación del sistema endocrino son las hormonas y del sistema nervioso son los neurotransmisores, y pueden haber irregularidades que pues tienen carencia de un neurotransmisor, o el neurotransmisor se recapta una vez que ha sido lanzado, o puede haber alteraciones más de uno, menos de otro, pero no es tan sencillo como simplemente tener más, sino que esos cambios son pues cambios muy delicados en el cuerpo. No es como que solo se toma una pastilla, incluso se manejan no exclusivamente con psicoterapia, sino que requieren psicofármaco y la ayuda, y normalmente es el trabajo de equipos multidisciplinarios en los que por lo menos hay psicoterapeutas, un psicólogo y un psiquiatra que mantiene los niveles bioquímicos con tratamientos que son tratamientos depositarios. O sea, no es cuestión, cuando usted utiliza psicofármacos, no es cuestión de que usted se toma el psicofármaco y ya se va a sentir bien, como cuando usted tiene un dolor de cabeza y se toma un analgésico y ya se le pasó. No. El efecto depositario toma un mínimo de 3 meses o 6 meses para hacer los cambios corporales y tenga su efecto adecuado. Fíjese que es bien interesante, porque esto de la depresión, hemos escuchado el término, hablamos de él, o decimos, esta persona está deprimida. La persona deprimida está sufriendo una enfermedad que se ve no solamente en su comportamiento, las consecuencias, sino también en su estado de ánimo y de salud. Exacto. Se ve ahí. Sí, pero es que también cuando estamos hablando, es que hay un estigma, una creencia social bien delicada, que hay muchas personas que piensan que porque es mental, es imaginario. Y no es así. O sea, precisamente es un trastorno mental, es un trastorno psicológico, psicoafectivo, bioquímico, pero que es tan real como un cáncer, es tan real como un problema en los riñones, es tan real como una enfermedad respiratoria, como una gripe. Es una enfermedad que tiene etiología en la bioquímica del sistema nervioso, sobre todo. Algo muy importante es que se va convirtiendo en un problema mucho más grande a medida que pasa el tiempo. Correcto. Incluso hemos conocido de personas de repente que atraviesan un proceso depresivo o una depresión por décadas. ¿Sí? Que han venido arrastrándolo y que desembocan lamentablemente en el tema que desarrollamos esta mañana, que es el suicidio. Lo difícil es como esta persona, porque generalmente no logra la persona encontrar la salida. Algunos dicen, pues tengo un problema, ¿qué me está pasando? Otros, sin embargo, van llevando solos esta carga. ¿Cómo podemos nosotros detectar si alguien está atravesando por un proceso depresivo? Bien, eso es muy importante, tener las capacidades de detectar cuando estamos teniendo en un amigo, en una persona. En primer lugar, podemos considerar los cambios que se dan en esta persona. En primer lugar, lo que en términos técnicos le llamamos ciclo circadiano o el ciclo de vigilia y sueño. Es decir, si la persona está dormida cuando debe estar dormida y está despierta cuando debe estar despierta. Usualmente nosotros somos animales diurnos, y entonces tenemos la luz del sol, pues se estimula, sobre todo hay un núcleo supraquiasmático que siente la cantidad de luz que pasa por nuestros ojos y se activa el sistema activador reticular ascendente que nos mantiene despiertos. Cuando de repente
antes, sobre todo, nuestros abuelos no tenían la disponibilidad de la luz eléctrica y no tenían pantallas, además no tenían pantalla, no tenían televisor, no tenían laptop, no tenían computadora, no tenían celular y no pasaban conectados, enchufados, chupando pantalla todo el tiempo, entonces no tenían eso que los estimulaba. Ya a las 6 de la tarde, 7 de la noche era hora de dormir precisamente, entonces la gente no se acostaba tarde, porque como ya no tenemos esa estimulación diurna, entonces esa estimulación de la luz del sol, entonces las personas se iba activando precisamente el núcleo supraquiasmático, no sentía la luz y de ahí entonces no identificaba un paso de luz y el sistema inhibidor reticular descendente nos empezaba a dormir. También por efecto del adenosín que se va acumulando por la termogénesis que se da dentro de la célula, específicamente dentro de la mitocondria. Estoy hablando de unos términos ahí un poco raros. Hay un subproducto que es el adenosín, y el adenosín pues en todo el cuerpo, cuando hay unos niveles de adenosín en el cuerpo, entonces las personas ya se van sintiendo cansadas. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de las personas para inhibir o bloquear los receptores de adenosín en el cuerpo? ¿Qué hace usted, Sonia? No, yo no sé, porque yo soy de las que cuando me da sueño me duermo, no importa la hora. Pero sí, cuando sentimos sueño, algunas personas lo que hacen es tomar café. El café bloquea los receptores de adenosín y precisamente entonces nos sirve por unos 15 o 20 minutos para mantenernos despiertos. Pero cuando hay niveles de adenosín, entonces las personas se duermen. ¿Qué pasa entonces con las personas depresivas? Se les cambia su ciclo de sueño y su ciclo de vigilia. Pasan dormidos durante el día o se levantan muy tarde y despiertos en la noche. O de repente tienen procesos de insomnio. Un elemento importante. Número 2, cambia también sus hábitos de alimentación. De repente ya no sienten placer para nada en la comida y dejan de comer o empiezan a comer demasiado. Comen y comen y comen y pueden incluso cambiar de peso. Entonces, número 2, también, de repente usted mira que cambia sus hábitos en sus estudios o que cambia en el trabajo, puede ser. Entonces, en tercer lugar, tenemos los cambios en los estudios, en el trabajo. También podemos ver alteraciones en su disposición corporal. Usted lo puede ver en sus gestos, sus microgestos, su lenguaje corporal. ¿Verdad? Las personas se miran más decaídas, más tristes, esquivas, evasivas. También algunas personas se vuelven irritables cuando estamos experimentando o sufriendo una depresión. Entonces, alteraciones en el ciclo circadiano, alteraciones en el apetito, alteraciones en la conducta, estudios, trabajo, también alteraciones en la capacidad de disfrutar que esa capacidad hedónica de buscar el placer y de disfrutar con las otras personas, y irritabilidad son elementos importantes que podemos verlo, y normalmente esto, cuando se da consistentemente, no es un simple estado de ánimo triste. Ando deprimido, porque lo tenemos generalizado eso en nuestro, no, estoy deprimido porque de repente miro que tengo que hacer más trabajo, me acaban de asignar otra labor, me acaban de asignar unas tareas, o de repente tuve una pequeña inundación, se arruinó la llave del servicio de lavamanos en la casa, entonces tengo que traer. Y no me voy a deprimir por eso, puede estar triste, es un estado de ánimo, y los estados de ánimo es pasajero. Son pasajeros. Los estados de ánimo son situaciones bioquímicas y pasajeras. Debo hacer una pausa, Warren, pero al regreso me quedo con una pregunta, me responde cuando regresemos. Generalmente decimos, es que esta persona se deprimió porque se separó de su pareja, porque se le murió un hijo, porque perdió su trabajo, a una cuestión de fatalidad. No siempre va a ser así. Hacemos una pausa. Si este va a ser el desencadenante, generalmente algo malo me lo va a decir para desarrollar una depresión que nos lleve a futuro a una tendencia suicida o a ejecutar un suicidio. Ya regresamos, no nos cambie.
Continuamos en su programa Con Salud hablando del suicidio. Es un tema muy importante porque lo desencadena una serie de factores, pero uno de ellos, el principal, es la parte de la depresión. Es una enfermedad, es importante. No es un estado de ánimo, sino una enfermedad que se origina en el cerebro por carencia de ciertas sustancias que nos ayudan a controlar nuestras emociones. Entonces, hago una pregunta, Warren. Generalmente, como le decía en la pausa, nosotros decimos, ay, que esa persona está deprimida. Cuando vemos estos cambios, como lo que mencionamos, el estado de ánimo, el insomnio, ¿verdad? La somnolencia durante el día, el decaimiento, ¿verdad? De ánimo y físico. Sin embargo, decimos, ay, que esta persona fue porque perdió su trabajo, lo dejó la esposa, se le murió un pariente. Una cuestión que origine un estado de ánimo bajo. Bien. Siempre va a ser porque hay un detonante o una persona de repente está bien hoy y mañana comienza un proceso depresivo. El detonante es simplemente el factor que dispara precisamente la enfermedad. Es bien importante. O sea, el factor no es que se divorció, que perdió el trabajo, que perdió el equipo de fútbol, que hay un mal clima el día de hoy, que está nublado. No es eso. Simplemente el hecho de que por el detonante la persona tenga esta conducta es reflejo del trastorno o de la enfermedad. Es igual que la persona que es alcohólica. La persona que es alcohólica ganó el equipo, toma. Perdió el equipo, toma. O sea, se separó de su pareja, toma. Se casó y toma. Entonces es una cuestión de una enfermedad que en este caso es una adicción al consumo, digamos, de alcohol. Es decir, el detonante es la gota que derramó el vaso. Simplemente, sí, simplemente es la gota que derramó el vaso, vamos a decirle, precisamente el elemento que dispara la conducta. Cuando estamos ahí, precisamente tenemos una imagen que pues hay una serie de detalles, pero sobre todo cuando hablamos de una conducta suicida, el principal factor es la depresión. La depresión, que es un trastorno a nivel bioquímico. O sea, la conducta es simplemente la manifestación, la conducta en este caso suicida, es la manifestación de un trastorno a nivel bioquímico en el sistema nervioso que necesita ser tratado con psicoterapia y psicofármaco, y que hay que evitar una serie de, pues, hay mitos en torno a eso. Hay mitos, por ejemplo, un mito es que la persona que dice que se va a suicidar no lo hace, que eso es bien delicado, porque estamos el que dice que se va a quitar la vida no lo va a hacer, está manipulando. No es cierto. Es un error gravísimo, porque las personas que tienen conducta suicida, la mayoría sí da advertencias. O sea, exterioriza. Sí exterioriza, sí le comunica a otras personas, a amigos, a parientes. Lo que pasa es que normalmente, como hay un tabú, es que no queremos hablar de eso. No queremos hablar de eso. Entonces, como no queremos hablar de eso, no queremos escucharlo, nosotros hacemos precisamente las de los monitos, no miro, no oigo y no quiero hablar sobre eso. Entonces, la persona que tiene una propensión de conducta suicida, que tenemos un principal factor comórbido, que es la depresión mayor, que es una alteración bioquímica y que es una enfermedad, y que no es un simple estado de ánimo decaído, entonces, cuando consideramos eso, pues tenemos que escuchar y hablar con la persona. La persona que habla, el mito número uno es la persona que dice no lo hace. Perdón. O sea que una persona que dice, por ejemplo, fíjate que yo creo que ¿para qué vivir? ¿Para qué? Si yo no, o sea, pongamos atención, porque tiene deseo de muerte. En primer lugar. Es precisamente un proceso, la ideación suicida, la conducta suicida, no es que de repente pasó algo y me suicidé. No, hay un proceso gradual, hay un malestar, hay una situación de insatisfacción en la vida, una anedonia, un malestar grave. Y es otro mito, que se cree que la persona que se suicida quiere dejar de vivir. No es cierto. No puede usted estar diciendo eso. Eso es un mito y es una conducta y una concepción muy errada. Lo que pasa es que esta persona sufre mucho en su vida y quiere dejar de sufrir. Y asocia ese sufrimiento a la condición de estar vivo. O sea, que la persona no quiere dejar de vivir, simplemente quiere dejar de sufrir.
Y es bien interesante porque personas que han presentado una tendencia suicida, un intento de hacerlo y sobreviven, ¿verdad? Afortunadamente sobreviven, cuando les preguntan ¿por qué te querías quitar la vida? ¿Por qué te querías matar? No, yo no me quería morir. Sí, no. La respuesta es esa, no me quería morir. Quieren dejar el sufrimiento. Quieren dejar el sufrimiento. Pero no saben cómo. Exactamente, precisamente porque son personas que, y bueno, estoy en un lugar inadecuado para decir esto, tienen un vacío interior, pero quiero aclarar que este vacío interior no va a ser llenado con las prácticas de vida religiosa. Ese vacío precisamente tiene un origen en elementos de la personalidad de la persona, de los individuos y la bioquímica. Y necesita atención profesional. O sea, se origina en su cerebro, en su estilo de personalidad, en su vida mental. Y no va a ser una conducta terrible es darle a una persona depresiva un libro de autoayuda. O sea, los libros de autoayuda son buenos para personas que tienen, vamos a decir, un cerebro normal, un cerebro enfermo. No le dé, por favor, un libro de autoayuda porque usted le está diciendo, lo que pasa es que vos tenés una mala actitud mental positiva, una mala actitud mental, no tenés una actitud mental positiva. Y entonces, como estás así continuamente negativo, pensando, viendo solo lo malo, viendo la parte vacía del vaso, entonces por eso es que sos así. No, mira lo positivo. Y usted quiere decirle, pero esta persona no encuentra en sí misma la forma para salir adelante, no encuentra la emoción, la fuerza. ¿Por qué? Porque hay alteraciones bioquímicas. O sea, no es con el tratamiento típico normal que se va a dar. Otro mito es que vamos a confrontarlo. Si se reta a alguien que tiene una propensión o una conducta suicida, no lo va a hacer. Si yo le digo, a ver, si no te atreves, no haga eso. Es muy típico. Es decir, si alguien nos dice, ay no, pues yo lo que voy a hacer es que dejar de existir, pues hacelo. Ajá. Estamos llevándolo aquí está la pistola, toma, aquí está el lazo. Porque es una persona con podría decirlo, no sé si es correcto, que está débil su temperamento o su carácter en ese momento. Sí, podríamos, o sea, y no solo en ese, no procesan adecuadamente y además puede ser que tengan alteraciones en la corteza, otra vez me voy a poner extraño ahí, en la corteza ventral tegmental del cerebro, o sea, en la parte externa de enfrente del cerebro, detrás de los ojos, detrás de su frente, ahí están las capacidades de autorregulación emocional, las estructuras que nos permiten la autorregulación emocional, y puede ser que estas personas no tienen una funcionalidad fisiológica adecuada en esas estructuras, entonces de repente, pues como usted lo dijo, no están bien. No pueden razonar correctamente. Su lóbulo frontal pues está inhibido, hay un hipofuncionamiento precisamente en la corteza ventral tegmental. Muy bien. Hacemos una breve pausa y ya regresamos más adelante con este tema. No se lo pierda, estamos hablando de el suicidio. No nos cambie. Bueno, qué difícil, quizás las personas que esta mañana están con nosotros han pasado por una situación de este tipo, que han perdido un familiar por causa de un suicidio. Es una situación que no solamente afecta directamente al que lo ejecuta, ¿verdad?, sino a quienes le rodean, a quienes les conocimos. Es muy difícil poder sobrellevar y deja una huella traumática en las personas que quedamos o que conocimos a estas personas. Sí, o sea, sí, como estábamos hablando, estadísticamente es muy poco, 1 de 10,000 personas a nivel mundial, y Honduras no ocupa el primer lugar. No. De hecho, Honduras atípicamente está por debajo de eso, casi podríamos decir, para la cantidad de suicidios que hubo en el año 2018 en Honduras. ¿Cuántos hubo? Más de alrededor de 300, no recuerdo exactamente el dato. ¿Dentro de qué edad se da principalmente entre personas que están entre los 15 y los 30 años. Son las poblaciones, sí, que personas que tienen algún, o sea, las causales, ya hemos dicho que en realidad solo son causales, que son la manifestación de un problema que pues está subyacente. Casualmente el año pasado hubo todavía 14 suicidios de niños menores de 14 años, que es algo todavía más atípico
pero que siempre puede suceder. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración? Que Honduras no está por mucho en el primer lugar, sino que estamos, o sea, casi cerca de 1 de cada 20,000 ciudadanos es quien llega a suicidarse. Yo quiero preguntar algo, Warren. Hemos escuchado casos de personas que dicen, es que él estaba bien, es decir, no presentaba ningún síntoma del insomnio, estado de ánimo, estaba bien, pero estaba con ciertos videojuegos o escuchaba cierto tipo de música y de ahí vino esto. O sea, esto desencadena, es parte de, ¿cómo funciona? Eso, o sea, hay muchos videojuegos que tienen a generar o a divulgar una cultura que sí es inadecuada, pero el videojuego, si usted, Suani, se pone a jugar eso, usted no se va a suicidar. Usted, o sea que es lo mismo, es como la patadita, es como el impulso, pero ya estando en la enfermedad. Sí, o sea, son personas que más bien, o sea, el acercarse a ese juego, a ese tipo de programas, a esas lecturas, es más una manifestación de la propensión natural que el jugar, el leer o el ver tal programa me vaya a inducir ese tipo de conductas. Sí, es importante algo, ojo con la depresión, porque muchas veces hay síntomas o manifestaciones que son evidentes o visibles ante los demás, pero muchas personas llevan una depresión por dentro, están pasando por un proceso depresivo en silencio, es decir, en su soledad, y las personas no lo notan. Precisamente, sí. Es posible que con situaciones como posiblemente una distimia, que es un estado de ánimo significativamente bajo, prolongado por mucho tiempo, entonces esas personas es uno de los trastornos del estado de ánimo, y como decíamos, el trastorno depresivo mayor, que es también uno de los trastornos del estado de ánimo, junto con los otros son los principales factores de riesgo. Segundo, podemos hablar de la población que tiene pues un trastorno como psicótico o esquizofrenia, y en tercer lugar podemos hablar también de personas que es el tercer factor de riesgo y es muy importante tomar en consideración, es el consumo de sustancias, específicamente el alcohol. El alcohol, que es legal, que no es la cocaína, no es la marihuana. Y aquí en pantalla tenemos entonces algunas conductas erróneas o algunos mitos en relación a las conductas suicidas. Que se cree que el que se quiere matar o el que se quiere suicidar no lo dice, y ya lo dijimos anteriormente. El que lo dice no lo hace, y no es cierto. Sí, las personas van por un proceso de ideación suicida gradual. Eso primero es un malestar, una anedonia, luego una ideación suicida, una planificación suicida, un intento suicida y luego la consumación del suicidio. Es una cuestión, es una espiral descendente, ¿verdad? Todo el que se suicida es un enfermo mental, o sea, es simplemente la conducta suicida, es la manifestación de una condición particular, pero no vamos a decir que el suicidio es una enfermedad. Y que el suicidio no necesariamente podemos decir que el suicidio es hereditario. Sin embargo, cuando ha habido suicidio entre la población, entre la familia, entonces se habla. También, esto es bien importante, que hablar sobre el suicidio con una persona la pone en riesgo. Es como que, y eso es el tabú, no hablar de algo. No vamos a hablar de algo, callémonos. No, no es cierto. Hay que hablar y hay que educar a la población sobre esta situación, porque si no, los miembros de una familia, los amigos, las personas de una comunidad no van a estar sensibles a un problema y no van a poder hacer nada. El suicida desea morir, ya hablamos, no desea morir, desea dejar de sufrir. El que intenta el suicidio es un cobarde, no es cierto. No es una persona que no es una cobarde, ni más adelante como podemos ver que el que se suicida es un valiente, tampoco, no es cierto, ninguna de las dos. Son personas que están en una enfermedad, en un sufrimiento, con mucho dolor emocional, ¿verdad? Que solo los viejos se suicidan. Ya hemos visto que aquí a nivel nacional más bien la población
en edad de producción, pues a finales de la adolescencia e inicio de la vida adulta, los adultos jóvenes son parte de la población de riesgo con mayor conducta suicida, a pesar de que no estábamos en los primeros lugares, ¿verdad? Hay mucho amarillismo en torno a esto y algunos medios de comunicación muy irresponsables explotan esto porque llama la atención precisamente, estos temas llaman la atención. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos mitos. Y ¿por qué no hablarlo? Hay que hablarlo, tenemos que hablarlo. Y como profesionales de la salud mental, este es un problema de salud mental que debemos atacar y debemos, pues, estas son muertes que son evitables. Y esa parte es muy importante. Si nosotros que estamos fuera de la situación vemos comportamientos en nuestros seres queridos o personas con las que convivimos, ¿qué podemos hacer? Ya que decimos que es una cuestión que se da en nuestro cerebro, ¿qué tipo de pruebas se hacen aparte de una entrevista con un profesional en la parte de la salud mental? ¿Qué se hace, Juan? Normalmente, bueno, esto se puede detectar, las personas en la familia, si usted tiene la sospecha, el instinto le dice, aquí hay algo que no está bien. Entonces, tome en consideración, pregúntelo, háblelo directamente. ¿Vos te sentís mal? ¿Vos estás triste? ¿Por casualidad has pensado que no deberías vivir? Pregúntelo directamente. ¿O has pensado en quitarte la vida? No evada, no se vaya. Es como si usted quiere cortar un árbol, que por favor, no deberíamos estar cortando árboles en nuestra ciudad, pero si usted quiere cortar un árbol, no va a empezar a cortarle las hojitas y después las ramitas y después las ramas. No, ataque el tema central, entonces pregunte. Y bueno, me están diciendo acá también el control, que existen las personas que manipulan, dicen, me voy a quitar la vida, pero como lo decimos, hay otros síntomas o algunos signos visibles física y conductualmente que nos indican que efectivamente es esto. Porque de repente alguien puede decir, si me dejas, me quito la vida. Que si le dice a esa persona, pero no muestra ninguno, ¿cómo saber hasta dónde es manipulación y hasta dónde es un hecho real? Pues vea, si hay una persona que, o sea, si usted no se siente bien con alguien, pues, y si la relación no funciona, solo porque esta persona se va a quitar la vida, usted no va a mantener una relación. Si la relación no funciona, simplemente la relación hay que terminarla. Y la manipulación, ahora, es posible que esta persona tenga una propensión y una conducta suicida. Es posible. Sí. Sin embargo, lo que esta persona necesita es ayuda profesional y no que usted siga allí sufriendo y sacrificándose por una relación inadecuada. Sin embargo, es más, existe esa creencia cultural de que todas las personas lo que tienen esa conducta es por manipulación. Y no es cierto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Ahora en el regreso vamos a dar las conclusiones. ¿Qué puede hacer una persona? ¿De qué forma se le puede ayudar para que si está teniendo una depresión y por ende el pensamiento suicida, podamos ayudarle para evitar que lo lleve a término? Es muy importante eso, así que no se pierda el programa al regreso de la pausa. Qué bueno que siguen con nosotros. ¿Qué podemos hacer por una persona que estamos notando que tiene todo lo que hemos mencionado, que no duerme, que pasa triste, que efectivamente lo vemos que está deprimido? Y esto puede ser que acabamos de notar esto o por muchos años y que ya ha hablado que se siente que no quiere vivir, que la vemos con ese desánimo o que exterioriza, ¿verdad? De repente no lo ha dicho, pero exterioriza que hay algo que no está bien. ¿Cómo le podemos ayudar, Juan? Bien. Es importante diagnosticar la situación. Usted ya me preguntaba anteriormente si hay exámenes. Sí, definitivamente podemos hacer exámenes hormonales. Podría haber exámenes también como un PET scan, que es por sus siglas en inglés, que es Positron Emission Tomography, tomografía por emisión de positrones, que aquí en la Universidad Nacional Autónoma, por cierto, tenemos equipo para realizar eso. Pero, como lo decíamos, hay un término en derecho, ante confesión de parte, relevo de pruebas, no necesitamos hacer pruebas. Bueno, sí, en una entrevista o con pruebas psicométricas podemos medir específicamente una propensión suicida. Podríamos considerar
en pruebas como el MMPI, el inventario multifásico de Minnesota, o la prueba de Millon, por ejemplo, que nos pueden dar indicaciones y evidencia suficiente como para saber que la persona tiene alteraciones bioquímicas, que tiene alteraciones conductuales y emocionales que la vuelven un factor de riesgo. Importantísimo, entonces, detectarlo, y si la persona nos dice, pues hablarlo. Y si sospechamos, hablarlo. Por otro lado, el tratamiento no es con libros de autoayuda, por favor, no es con libros de autoayuda. Se necesita pues tratamiento psicofarmacológico, no es escuchando una prédica, más bien va a hacer sentir culpable a esa persona, no, incluso, perdón, pero no es leyendo la Biblia. Esta persona tiene un trastorno, tiene una enfermedad. O sea, está bien que siga su vida de fe, que tenga su vida espiritual, pero necesita un tratamiento. Y la medicina y las ciencias de la salud tienen tratamientos específicos para este padecimiento. Tengo una pregunta ahí, Warren. Ajá. Si el tratamiento va a ser permanente o va a ser temporal. Es decir, muchas veces esta persona comienza el tratamiento, como decimos, ¿verdad? Puede llevar unos meses, no vamos a ver efectos inmediatos. Es decir, me tomé la pastilla y ya estoy feliz. Se me quitó el sufrimiento o el dolor. Pero el cambiar de actividades, es decir, mejorar, hacer más actividad física, llegar a un tratamiento con regularidad, evitar esos estímulos que nos pueden conllevar a una crisis, puede hacer que el tratamiento sea temporal y no permanente. Bien, pues yo he llevado a buen término en interacción en equipos multidisciplinarios con psiquiatras con los que yo trabajo en mi clínica privada, y hemos llevado ya podríamos decir, a muchos años y a buen término personas que tienen una inclinación suicida, y cuando inicialmente se ha hecho tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos intensos, cuando se presentan episodios depresivos y de conducta suicida, se ha hecho seguimientos consistentes, y el tratamiento psicofarmacológico, que empieza con 5, posiblemente 6 incluso medicamentos, con un eutimizante, que es un estabilizador del estado de ánimo, un antidepresivo que eleva el estado de ánimo para evitar las depresiones, puede haber un ansiolítico, puede haber también algo que le ayude a reducir los estados hipomaníacos o maníacos, cuando hay estados exacerbados de la conducta. Hay distintos, un inhibidor de recaptación de serotonina. Hay muchos tipos de medicamentos. Entonces, cuando se utilizan estos, conforme va avanzando y va mejorando con la ayuda del cambio de estilo de vida, con la psicoterapia y con el psicofármaco, la persona va cambiando y tiende a eliminarse varios de los psicofármacos y a pues reducir las dosis en otros que se mantienen por tiempos consistentes. La depresión en muchos casos es una condición. Es una condición, y las personas van a tener una pequeña dosis de algún medicamento que les va a ayudar a funcionar muy bien. Entonces, hay casos particulares en los cuales sí se lleva y se utiliza el psicofármaco y luego se deja. Pero hay muchos casos en los cuales se sigue utilizando pequeñas dosis de algunos de los psicofármacos. Entonces, eso es uno de los tratamientos. También, como le decía, tiene que hablar de esto con las personas. Si usted es una persona que está padeciendo este problema, esta depresión, esta ausencia, estas personas no se sienten. Normalmente uno habla con uno mismo y uno se siente la presencia de su conciencia, pero ellos no se sienten como un vacío. Hay conductas que se manifiestan también previas, que tienden a hacerse cortes en los brazos, cortes en las piernas con alguna cuchilla, y usted piensa ¿qué le pasa? Y las personas tienen pena, no lo hablan. Estos jóvenes tienden, sobre todo, tienen que utilizar mangas largas, normalmente no utilizan trajes de baño para evitar mostrar las laceraciones y los daños que se han hecho, o las cicatrices. Busque ayuda, atrévase a platicarlo.
pregúntele a las personas que hay personas que le pueden ayudar y usted no está solo. O sea, su familia y sus amigos le pueden ayudar. Es también bien importante pues hacer conciencia sobre el uso de alcohol, que en realidad las personas depresivas pues son personas que están en riesgo, es un factor de riesgo. Pero principalmente vamos a encontrar que la conducta suicida, incluso entre las personas depresivas, no es normal, sino que se da sobre todo cuando le ponemos el potencial o le ponemos el agravante de que la persona consume sustancias, sobre todo alcohol. También que además existen algunos factores que facilitan la conducta suicida, como la presencia de armas de fuego en casa y o la presencia de agroquímicos. Quitemos los facilitadores. Exacto. Los facilitadores. Y elimine, o sea, no tenga bebidas alcohólicas a la disposición, o sea, no mantenga bebidas alcohólicas en la casa todo el tiempo, ahí como a disposición de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños o de las personas de la tercera edad, ni usted mismo. Y si usted es una persona que tiene una propensión suicida, pues busquemos ayuda y brindémosela a quien vemos que la necesita. Es importante, ¿verdad? Pero ayuda profesional, no creamos que nosotros somos psicoanalistas, ¿verdad? Psiquiatras o especialistas en mejorar el estado de ánimo a nadie. Y no libros de autoayuda. No, nada de eso. Warren, qué gusto. ¿Dónde lo localizamos en la consulta privada? Bueno, se pueden contactar conmigo por vía de WhatsApp al 99 70 9405 9970 9405, a mi correo electrónico warren8am@gmail.com. En Facebook me pueden encontrar como Warren Ochoa Martínez, o una página Warren Ochoa Psicólogo, y en Instagram incluso. Está completo, Warren. Estoy en todos lados y siempre a la orden, a la disposición. Y Qué por ahí, bueno. por ese medio de WhatsApp, normalmente gestiono la agenda. Y hay lugares, por ejemplo, tenemos el teléfono de la Esperanza, que es una organización, ¿verdad? Sí, casualmente, esta semana celebramos el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Hicimos un evento con el teléfono de la Esperanza, junto con un colega ¿Cuál es el número, con quien Warren? yo trabajo. 150, si no me... ¿Sí? 150, que no cuesta nada. Lo siento. Y no cuesta nada. El teléfono de la Esperanza, ahí pueden llamar. Y esta semana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hicimos una ponencia sobre prevención del suicidio junto con el psiquiatra Juan Carlos Munguía. Él y yo estuvimos tratando sobre esto en un evento del Teléfono de la Esperanza. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que existen estas organizaciones de personas capacitadas para ayudarle en momentos de crisis. Y si usted está viviendo este momento, tiene un momento de crisis, llame al 100-150, que ahí le van a ayudar de la mejor manera. El pensar en una cuestión de no sé, quiero quitar el dolor, no es lo correcto. Que lo haga alguien especialista en el tema, que le pueda ayudar para que usted supere esta crisis. Gracias por haberme acompañado. Les recuerdo, el programa siempre usted puede verlo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Suyapa TV, escucharnos por Suyapa FM Stereo y seguirnos también a través de YouTube. Hasta pronto.